¿Necesitas una consulta? Sigue a la Doc Carlota por Instagram, @CarlotaAcosta. Y a las 2:47, ya de nuevo con ustedes acá en Vida y Salud con la Doc. Y hoy, como ayer se celebró el Día Mundial del Lupus, y se dice, nosotros acá los reumatólogos latinoamericanos, el mes del lupus, porque es un mes de concientización. Así como también cuando toca el Día del Cáncer de Mama, que tomamos todo el mes de octubre, que es el del cáncer de mama, utilizamos todo el mes para eso. Entonces el mes de mayo lo tomamos para concientizar, informar, formar, educar sobre el lupus, esta enfermedad autoinmune que ataca sobre todo a mujeres jóvenes predominantemente, aunque también puede haber varones, puede haber niños y puede haber personas también de la tercera edad, es el llamado lupus del anciano. Pero le quisimos dar un enfoque diferente al día de hoy, al programa de hoy, más que tratar la enfermedad, que digamos las características clínicas y todo esto, nos vamos a enfocar en la importancia de que el paciente se eduque, el paciente obtenga información sobre su enfermedad, porque mientras un paciente sepa más de su enfermedad, eso le da tranquilidad, le quita incertidumbre, no cree en mitos, no cree en cosas que les diga la gente por la calle, y va a tener un mejor pronóstico, y eso es lo que vamos a conversar esta tarde. Y para eso entonces ya habíamos presentado a la doctora Yurili Fuentes, nuestra querida colega y compañera de trabajo de muchos años, que ha dedicado los últimos años de su vida, de esos últimos años dedicadas sobre todo a la educación para pacientes con lupus, y bueno, ya durante el programa hablaremos de eso. Y entonces quería comenzar esta conversación preguntándole o haciéndole un comentario a la doctora, que nosotros en nuestra especialidad le hemos dado muchísima importancia a esto de la educación del paciente, que el paciente conozca de su enfermedad, que lean, que se instruyan sobre su enfermedad. Y siempre les decimos, un paciente educado es un paciente empoderado. Siempre los pacientes se quedan así como que extrañados, ¿qué será la palabra empoderado? Y justamente es lo que vamos a tratar de definir en primera instancia, doctora Fuente. ¿Qué es el empoderamiento cuando hablamos en salud? El empoderamiento es una condición que adquiere el individuo, en este caso hablando de una enfermedad, que le da una autonomía o un poder para poder gestionar todo lo relacionado a su salud. Por ejemplo, si estamos hablando de empoderamiento en una enfermedad crónica, quiere decir que ese individuo o esa persona que tiene la enfermedad es capaz de reconocer que está pasando un proceso de enfermedad, que debe mantenerse adherido a un tratamiento que no solamente implica medicinas o tabletas o cápsulas, sino que también implica un cambio de estilo de vida, de varios factores que hay que corregir, pero que no solo es eso, sino que también debe mantenerse adherido a una consulta médica, que debe tener una buena relación con su médico, es decir, que tiene que haber una buena relación médico-paciente, que tiene que mantenerse informado sobre su enfermedad, que es una obligación de él mantenerse informado, y obviamente en esto no es un proceso donde él va a estar solo, es un proceso que debe ser guiado por sus pares, es decir, por personas que también tienen la misma enfermedad y que ya pasaron por ese proceso, por sus médicos, y también por otros medios, en el sentido que a veces podemos requerir de psicólogos, apoyos de grupo, todas las herramientas que esa persona necesita para poder tener información suficiente para mantenerse adherido a lo que significa control de la enfermedad, y que sea capaz de reconocer cuando la enfermedad da algunos avisos que pueden ser imprevistos, para atenderlos antes de tiempo y que no vayan a presentarse complicaciones. Sí, justamente lo que siempre le insistimos, porque si un paciente lee, si un paciente se instruye sobre su enfermedad, va a saber en un momento determinado si un síntoma puede ser referido a la enfermedad o no, porque entonces si no sabe, tiene ese miedo
ese temor que cualquier cosita va a achacárselo, entonces o se deprime o entonces vuelve loco a su médico. Entonces justamente el hecho de formarse, informarse, eso le da ese poder. Y también una de las cosas que también siempre lo comentamos es que le da responsabilidad para el tratamiento, porque muchas veces nuestros pacientes son, yo hago lo que usted me diga, doctor, usted me dice, doctor, yo cumplo. No, usted es el enfermo y usted es responsable. Usted es adulto, si es un adulto o si es responsable por un niño, usted es responsable, tiene que ayudar a su médico, entre los dos tomar las decisiones. Muchas veces una decisión de un medicamento, de alguna cosa que tenga que hacerse. Yo creo que esa es una de las cuestiones cuando hablamos de empoderamiento. Y tengo una pregunta que vamos a dejar al aire, doctora Yurilis, para que usted vaya pensando, que es cuando también nosotros, y usted la nombró ahorita cuando en su intervención, que cuando hablamos de autogestión, entonces quisiera que en el próximo segmento nos hable de cómo se logra la autogestión, por ejemplo, en un paciente con lupus. Entonces vamos a ir a música, a los comerciales de la emisora, y ya volvemos con todos ustedes en Vida y Salud con la Doc. Actívate vía WhatsApp al 0414-385-6990. A las 3:01 de nuevo con ustedes acá en Vida y Salud con la Doc, tratando este tema de hoy tan importante como es el empoderamiento. Y todos deben entonces ya acostumbrarse a oír esta palabra que ya nosotros las reumatólogos y los reumatólogos de acá, de nuestra ciudad y de nuestro país, hemos tratado de inculcarle a nuestros pacientes, que deben educarse, deben leer, deben preguntarle a su médico, no tener pena, y es preferible cualquier duda que tengan, preguntárselo para estar bien informados sobre su enfermedad. Mientras uno más sepa de su enfermedad, más tranquilo va a estar, va a tener menos temor, porque esa es una de las cosas que puede influenciar negativamente al paciente, esa sensación de miedo, de angustia, de ansiedad. Eso está totalmente relacionado con el sistema inmunológico, y ya lo sabemos, no solamente en nuestras enfermedades, sino también en otras enfermedades como el cáncer, o en las mismas enfermedades estas que estamos viviendo ahorita en la pandemia, que todos debemos estar, si estamos cumpliendo con nuestras cosas, no tenemos, con nuestras normas para evitar contagio, no debemos estar con el miedo, con el Cristo en la boca, como decían nuestras abuelas. Entonces, le hemos querido dedicar a el programa de hoy, el tema central del día, a esto, pues hablar sobre el empoderamiento. Y una de las cosas que le dejamos a nuestra invitada, que es la doctora Yurilis Fuentes, que se ha dedicado en los últimos 2-3 años a una tarea de verdad bien importante, es la educación a los pacientes con lupus, la educación, el empoderamiento del paciente con lupus, porque justamente hemos visto que el paciente educado, informado, que sepa de su enfermedad, es un paciente empoderado y va a tener mejor pronóstico. Y habíamos quedado que la doctora nos aclarara que cuando se habla de autogestión en salud, y vamos a irnos directamente, un paciente con lupus o una paciente con lupus, ¿cuándo hablamos de autogestión? ¿Cuándo le hablamos de autogestión a este paciente, doctora? Bien, primero, a mí no me gusta mucho a veces como hablar con un lenguaje muy técnico, y quisiera explicarlo lo más sencillo posible. Yo no nosotros en la consulta no le vamos a decir al paciente, yo necesito que tú hagas autogestión. O sea, lo que queremos es que ellos entiendan el proceso, pero vale la pena destacar y desglosar qué es el término. Cuando decimos autogestión, nos estamos refiriendo a que esa persona que ya está empoderada es capaz de tomar las riendas acerca de su condición médica y poder saber qué hacer en caso determinado. Cuando digo esto, no me refiero a que él se va a automedicar o que se va a poner un medicamento cuando tiene alguna molestia porque ya crea que tiene alguna actividad por el lupus o algo, sino que me refiero a que sea capaz de reconocer algunos aspectos clave que le van a ayudar a tener éxito en su enfermedad. Y pudiéramos mostrar algunos ejemplos.
Si una persona con lupus, por ejemplo, conoce que los rayos del sol son dañinos para su salud y no sabe por qué son dañinos para su salud, no va a entender esa medida. Entonces, una persona con lupus tiene que saber por qué los rayos del sol afectan sobre su enfermedad. Y para explicarlo someramente, los rayos del sol dañan células del cuerpo que se destruyen. En especial, una expresión muy clara de la enfermedad es lo que se conoce como eritema en alas de mariposa, que sale unas lesiones rojas en los cachetes de las personas, en las mejillas. Y esas lesiones rojas lo que están indicando es que esos rayos del sol provocaron a nivel de esas células un daño importante, generando un proceso inflamatorio que la persona que tiene lupus no puede controlar. Eso nos pasa a todos, pero la persona con lupus en especial no lo puede controlar. Cuando no se controla, se crean anticuerpos, que los anticuerpos son defensas nuestras, pero en este caso, como el sistema inmunológico de las personas con lupus no están bien, entonces esas defensas van a ir a atacar a las células que se destruyeron, que son nuestras células. Entonces esos anticuerpos van dirigidos contra nosotros mismos. Y cuando esos anticuerpos ya están en una cantidad importante, empiezan a pasar a la circulación. Y cuando pasan a la circulación, entonces se filtran, y el principal centro donde se filtra todo en el cuerpo es a través de las membranas de los riñones, que es la membrana basal glomerular, se llama. Y entonces hagan de cuenta que eso es como un colador que tiene unos poros muy chiquitos. Si usted tiene una gran cantidad de anticuerpos que están depositándose allí, le crean peso a esa membrana, y esa membrana termina por romperse, se le hacen unos huequitos más grandes y empiezan a filtrarse cosas como las proteínas. Entonces, fíjense cómo llegamos de los rayos del sol a un problema de perder proteínas por el riñón. Algo que, si el paciente lo conoce, lo va a entender y sabe que debe cuidarse del sol. Y disculpa que la interrumpa, doctora Yurilis, pero es una cosa tan sencilla que años atrás, cuando uno le indicaba al paciente el protector solar, siempre se veía el protector solar como una cuestión de belleza. Es decir, que el uso del protector solar era algo así como opcional. No, el protector solar va dentro del récipe médico y es parte de sus medicamentos, de sus cuestiones, porque vean toda la explicación que acaba de darnos la doctora, el por qué, la importancia de la protección solar, y no solamente aplicarse el protector solar, sino también, si una gorra, cubrirse, no exponerse al sol, como hacen muchas de nuestras personas jóvenes, si va a la playa o si va a la piscina, entonces se ponen a solearse, a quemarse, a broncearse. Entonces, véanse lo importante que es esto, y creo que vamos a insistir un poquito más en estos ejemplos tan sencillos en lo que volvamos de este nuevo corte musical. Siempre tratamos de incorporar la música para que nos ayude a entender mucho más fácil todos estos conocimientos. Seguimos con más Vida y Salud con la Doc por Capital 99.9 FM. Estábamos conversando en el segmento anterior sobre la autogestión, en qué consistía la autogestión, y ella estaba tratando de dar de una manera muy sencilla el hecho de que el paciente, si conoce el porqué de las cosas, si conoce el porqué de los síntomas, el porqué puede producirse la sintomatología o una recaída de la enfermedad, él va a poder evitar y va a poder, digamos, tomar las medidas necesarias para evitar esto. Y yo creo que esto es una de las cosas más importantes que lo que nosotros, digamos, perseguimos con que el paciente se forme, se informe, lea, y entonces sobre su enfermedad. Y por supuesto, yo insisto muchísimo en que un paciente que sepa más de la enfermedad va a perder el miedo, va a perder la incertidumbre, porque la incertidumbre puede hacer muchísimo daño a cualquier persona con cualquier enfermedad. Entonces, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto o WhatsApp al 0414-385-6990. Entonces, doctora Yurilis, todavía conversando sobre esto de la autogestión, lo que es esa toma de responsabilidad del paciente en su enfermedad,
¿Cómo un paciente puede aprender a hacer esto? ¿Hay algún esquema más o menos sencillo que cada paciente pueda ir mejorando cada día un poco más en esto? Ante esa pregunta, porque en realidad en medicina no existe un plan estructurado para que las personas aprendan a autogestionarse. Autogestionarse es un trabajo que tiene que empezar por el paciente que tiene la enfermedad, con ayuda y guía del médico que atiende a ese paciente, con todos los soportes requeridos por el sistema de salud que permita darle herramientas a esa persona para que se empodere y que tenga herramientas también educativas a la mano. A pesar de que cuando uno revisa todo lo que son las recomendaciones para el tratamiento de las enfermedades, la primera premisa de la mayoría de las enfermedades dice cambio del estilo de vida o toma de decisiones compartidas. Pero en realidad, en la práctica, no hay un manual de cómo hacer eso o cómo educar al paciente para hacer eso. Y eso que pasa en el lupus pasa también en diabetes, en hipertensión, etcétera. Entonces, cuando uno habla de autogestión, nosotros se puede decir que estamos como todavía somos bebés en ese proceso. Nos falta madurar mucho para aprender, pero estamos comenzando a hacerlo porque estamos comenzando a hablar de este proceso. La autogestión, al punto en que estamos nosotros en este momento, podemos comenzarla haciéndola desde una manera sencilla. Lo primero que el paciente tiene que buscar son fuentes confiables de información. Por ejemplo, en materia de lupus, en Latinoamérica, existe un programa educativo que se llama Hablemos de Lupus, que está liderado por la doctora Cristina Drencar, el doctor Bernardo Ponce Estel, de Latinoamérica, reumatólogos, y donde la doctora Carlota y yo también formamos parte de ese equipo. Esta es una página que ya cumplió este mes 4 años y que se dedica a generar contenido que es generado por reumatólogos y pacientes, líderes de Latinoamérica que son, digamos, afines al lupus eritematoso sistémico. Es decir, que es una página altamente confiable, científica, pero con información muy sencilla, asequible para cualquier persona, para niños, adolescentes y adultos. Entonces, ese es el primer paso, informarse. Lo segundo es aclarar dudas. Aclarar dudas con el médico. No puede quedar ninguna duda, no puede haber incertidumbres con respecto a la enfermedad. Como muchas personas en la calle no conocen del lupus, van a tener muchos mitos y entonces van a generar información errónea para ese paciente, como que si reciben quimioterapia, como que si la enfermedad es cáncer, que si es una leucemia como una leucemia, que si se hereda, etcétera, etcétera, que si se contagia. Entonces, toda una serie de situaciones y mitos que estigmatizan al paciente. Lo primero que tenemos que comenzar es desmitificando todas esas cosas que existen para que la persona se sienta tranquila y segura con la información que tiene. Como usted bien lo dijo, cuando una persona vence la incertidumbre, eso es lo primero. Que no quede resquicio para duda o algo que pueda generarle disconfort o pesadez. Todas las enfermedades, por supuesto, y aunque uno no tenga ninguna enfermedad, uno puede morir. Pero el lupus no es considerado una enfermedad mortal. La sobrevida en el lupus es alta. Ya se sabe por encima del 90% durante seguimiento de más de 20 años las personas viven sin problemas. Cuando uno compara con ser hipertenso, ser diabético u otras condiciones, es mucho más bajo el riesgo. Eso quiere decir que en este punto uno puede lograr que una persona con lupus viva igual que una persona que no tiene lupus, pero eso implica justamente que hagamos ese paso de autogestión. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, qué cosas pudiéramos ofrecer en el país, hablando de Venezuela, para autogestionar a estos pacientes, ayudar a autogestionarlos, tenemos que generar herramientas educativas, espacios educativos donde los pacientes se relacionen. Es decir, creados por el mismo cuerpo médico, pero también tienen los pacientes que organizarse en asociaciones de pacientes. Y cada vez más los pacientes irse insertando en estos grupos donde hay pares, donde hay personas que tienen su misma enfermedad, que aunque no tienen la enfermedad de la misma manera, ayudan y comprenden el proceso, y no solo eso, sino que también involucran a la familia en este proceso, porque es algo que no se puede gestionar solo. Ok, vea, dos cositas. Uno, que, bueno, toda mi audiencia de todos los martes acá, yo siempre recomiendo la página Hablemos de Lupus, porque es información
veraz información hecha, como acaba de decir usted, por expertos en la enfermedad, médicos expertos, pacientes expertos, que casi son pacientes, pues son pacientes bien empoderados, preparados y que están capacitados para también dar explicaciones, porque muchas veces en la página de Facebook, aunque está en casi todas las redes sociales, y más adelante vamos a hablar un poco de eso, el paciente, los pacientes escriben cómo se sienten tristes, se sienten asustados, le acaban de diagnosticar, si el vecino le dijo que tal cosa, los benditos mitos. Que nosotros tenemos pacientes que el paciente más bien regaña a la persona cuando le viene a decir que si el lupus es como un cáncer en los huesos, que si el lupus es como una leucemia. No señor, el lupus es tal cosa, y así debe ser. Entonces, esa era una de los comentarios que quería hacer antes de irnos a nuestra pausa musical. Y la otra cosa también es que en esta página de Hablemos de Lupus, no solamente para los pacientes, para los familiares, es una cosa que también vamos a hacer un poquito más de hincapié más adelante, la importancia de la familia y la importancia de las asociaciones de pacientes, de los grupos de pacientes, porque nosotros hemos notado, bueno, yo en un poco de años que tengo ya como reumatólogo y usted un poco menos, que ha sido bastante difícil en nuestro país, en nuestra ciudad, lograr la formación de estos grupos. Pero ya me están haciendo como muchas señas cuando son las 3:20, más música. ¿Necesitas una consulta? Sigue a la Doc Carlota por Instagram, @Carlota Acosta. Y a las 3:23 de nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc. Pero antes de continuar con nuestro interesante tema que, wow, nos da muchísimo que hablar, y sobre todo con el interés de que todos los pacientes, familiares de pacientes, amigos de pacientes con lupus y personas que uno no sabe en qué momento puede presentársele la necesidad de informar o sospechar que una persona pueda tener lupus y sea estos conocimientos que pueden adquirir a través de esta información que les queremos llevar con muchísimo cariño y con muchísimas ganas de que todos la puedan captar, puedan servir de multiplicadores de esta información. Quería que antes de que continuáramos vamos a hacer nuestro, digamos, reconocimiento a las personas que hacen posible y a las instituciones que hacen posible que este programa esté con ustedes todos los martes de 2 a 4 de la tarde por Capital 99.9 FM, 10 años a tu lado. Al Centro Odontológico Doctora Carolina Díaz Figarela, que para este mes de mayo tiene promociones odontológicas, síganlas por Instagram, Díaz Figarela. Al Laboratorio Clínico Nefromed, que está ubicado en el estacionamiento de la Iglesia La Milagrosa. A la Farmacia Eres, pensando siempre en nuestra salud y economía, al lado de la Clínica San Pedro. A la nueva línea de ropa deportiva de Acapulco, la supertienda de la calle Venezuela, ahora con muchísimos productos importados, alimentos, productos de aseo, deportivos, etcétera. Al consultorio médico estético atendido por la doctora Lenis Malavé, especialista en medicina estética y láser, en el segundo piso del Centro Clínico Universitario de Oriente. A la unidad médica especializada Dr. Ernesto Guerra Alcalá, neurología, neurooftalmología clínica y medicina interna, también acá en el Centro Clínico Universitario de Oriente. A la unidad de diagnóstico citohistopatológico de Ciudad Bolívar, especialistas en biopsias y citologías. Al doctor Gerardo Mata, especialista en cirugía plástica y reconstructiva, con un servicio de spa en la clínica Avanza de Puerto Ordaz. Y a lo más lindo que es @regalitos y algo más cl.cl. Bellas sorpresas para tus seres queridos que estén en Santiago de Chile. Y bueno, ya nosotros podemos continuar conversando con la doctora Yurili Fuentes, internista y reumatólogo, y habíamos dejado varios comentarios en el aire. Una de las cosas era el papel que juega la familia en el proceso de empoderamiento del paciente. Una de las cosas que yo creo que debemos nosotros, porque no es cuando hay una persona enferma en la familia de una enfermedad crónica, y sobre todo como una de nuestras enfermedades, no es el paciente solo, es el paciente y su entorno, su familia, su gente que tiene a su lado, su pareja, sus hijos, sus padres, si es niño, etcétera. El papel de la familia en el empoderamiento de nuestro paciente, doctora. Es fundamental.
Por mucho tiempo, justamente por ser el lupus una enfermedad que estuvo por mucho tiempo estigmatizada, y aún todavía muchas personas lo ven como una enfermedad estigmatizante, a la persona le daba miedo decir que tenía esa enfermedad y lo ocultaba a la familia. Entonces lo ocultaba a los hijos, lo ocultaba a los hermanos, lo ocultaban, solamente el núcleo pequeño lo sabía. Generalmente iba a las consultas médicas con misterio, y eso genera una carga para esa persona que no le hace bien. El lupus es una enfermedad que tiene mucho que ver con la parte emocional, con el manejo del estrés, y justamente esa carga emocional extra, que es una situación que por supuesto no le hace nada bien, es un problema. Entonces la invitación es que los pacientes tienen que ser abiertos con sus familiares. Los familiares también tienen que entender que ese proceso de enfermedad no es solamente de esa persona que él no tiene, sino también del resto de la familia. Cuando alguien en la familia tiene problemas, todos debemos estar atentos a esa situación de salud y colaborar para que la persona tenga bienestar y calidad de vida. Eso haría cualquier miembro de la familia por otro miembro. Si alguien es diabético, por ejemplo, yo no voy a estar paseándole la torta al frente a cada rato. Es decir, yo debo colaborar. Si a la persona con lupus, como es la recomendación que debería ser para todo el mundo de no fumar, entonces no es que la persona con lupus no va a fumar, pero el familiar sí fuma delante de ella. Es decir, que todos debemos colaborar en sentido de tratar de llevar el mismo estilo de vida saludable, fomentar el ejercicio en la familia, fomentar las actividades recreativas, hablar abiertamente, participar activamente en grupos relacionados con la enfermedad, para justamente irse informando, preparándose para poder llevar, digamos, la situación de enfermedad con tranquilidad, sin incertidumbre. Sí, y cuando hizo el comentario de que el paciente no quiere decir su diagnóstico, recuerdo que hace muchos años, cuando llegué yo de especialista acá a Ciudad Bolívar, tenía una persona que estaba de reposo porque no estaba bien de salud, no podía trabajar, entonces me decía, pero no me ponga que tengo el diagnóstico de lupus, doctora, no me ponga, usted me pone otra cosa. ¿Por qué? Porque en el trabajo, entonces, si saben que yo tengo lupus, era una cosa así como que ni el SIDA, pues. Que yo creo que la gente es más libre cuando habla de HIV y cosas, porque son esas cosas que estigmatizan al paciente. Y lo más importante es eso, hablar poner a la familia también, a los hijos, a los hermanos, a las parejas. Muchas veces la pareja nunca los acompaña a la consulta, que es una cosa tan importante. Entonces, escríbame aquí para yo poderle decir a mi esposo, escríbeme aquí para yo explicarle a mis hijos. Entonces, todas esas cosas nosotros debemos ir tratando de mejorar. Y no solamente eso, por ejemplo, en el caso de la familia, como esta enfermedad afecta a mujeres en edad reproductiva, hay que hablar de la planificación de embarazo, hay que hablar de las relaciones sexuales, hay que hablar de todos muchos temas que está involucrada la familia, los hijos también. Por ejemplo, en el caso cuando tenemos a niños con lupus, hay que a veces llamar a los hermanos a la consulta, conversar cómo es el entorno, porque a veces el niño tiende a ser sobreprotegido y eso tampoco le hace bien al niño, porque la idea es que la persona se desenvuelva lo más normal posible con su estilo de vida saludable e ir empoderando a ese niño con su enfermedad, pero que sea un trabajo conjunto de la familia. Claro. Ok, oigamos un nuevo tema musical y ya volvemos con ustedes en esta interesantísima conversación sobre la importancia de la educación, de la información, el empoderamiento y la autogestión en el lupus eritematoso sistémico. Estás en sintonía de la guía saludable de la capital. Vida y salud con la Doc. De nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc. Hoy tocando el tema central del día, a propósito de que el día de ayer, 10 de mayo, se celebra el Día Mundial del Lupus, donde toda la comunidad reumatológica, toda la comunidad médica se debe abocar a tratar de educar, de hacer conciencia en la población, conciencia en las autoridades sanitarias sobre esta enfermedad, que muchas veces es una enfermedad que pasa dentro de las enfermedades raras, que no se le da la importancia desde el punto de vista de los tratamientos, de los medicamentos, de las cosas que necesitan nuestros pacientes, como se le da a algunas otras enfermedades. Entonces,
A veces nuestros pacientes tienen que sufrir mucho, bueno, para conseguir la medicación. Entonces todas estas cosas van a influir a la larga en la calidad de vida de nuestros pacientes y también en su pronóstico. Entonces para eso se ha decretado el 10 de mayo, el día de la concientización o el Día Mundial del Lupus. Y no solamente ese solo día, nosotros agarramos todo el mes de mayo para conversar sobre lupus, porque siempre nos falta el tiempo, por ejemplo, en estos programas de radio es cortico y quisiéramos quedarnos horas hablando de esto. A propósito de esto, que lo conversamos en el segmento anterior, doctora Fuentes, hablemos un poco de las agrupaciones de pacientes o las asociaciones, que también, como se llame, y no solamente de pacientes, familiares y médicos. En muchas de estas asociaciones tienen médicos participando también. Y qué beneficio pueden traer estas agrupaciones, cómo podemos hacer, porque vamos a tratarlo ya de una vez, cómo podemos hacer nosotros en nuestro país, nosotras que tenemos tanto tiempo trabajando con nuestros pacientes con lupus, tratando de que se organicen, tratando de quitar esa mentalidad que tiene el paciente, no sé, venezolano. Voy a decir venezolano, no voy a decir latinoamericano, porque ya hemos visto asociaciones en otros países de Latinoamérica que son, bueno, pues unos aviones. Los pacientes casi que solos, ni siquiera médicos, pocos médicos familiares de pacientes, esposos de pacientes, hijos de pacientes. Entonces vean todas las cosas y nuestros pacientes acá en nuestra ciudad y en nuestro país no hemos logrado que hagan una asociación fuerte, porque estas asociaciones hasta pudieran servir para ser oídas, como hemos visto en otros países, que las oyen en el Congreso Nacional, las oyen, si pueden llevar sus solicitudes a la Presidencia de la República, lo que es el Seguro Social, para exigir sus medicamentos, toda una serie de cosas que las van a beneficiar. Pero si no se organizan, no se puede lograr nada de esto. Siempre el paciente venezolano todavía es como uno dice, una actitud paternalista. El médico es el que sabe y yo hago lo que me diga el médico. Y entonces, no. Yo creo que ya nosotros debemos madurar, nuestros pacientes deben madurar. Son pacientes que muchas veces son profesionales exitosos en otras áreas, pero no hemos logrado estas agrupaciones. Hay algunas en el país que de verdad, y hemos compartido con algunas de estas, usted lo podrá decir con más propiedad, pero entonces hablemos de estas agrupaciones y el beneficio que podemos lograr con las agrupaciones de pacientes. Sí, bueno, ciertamente nosotros estamos todavía muy lejos de estar organizados como país en cuanto a asociaciones de pacientes para lupus, pero yo creo que ya comenzamos a hacer el trabajo. Y el trabajo es justamente empoderar a las personas con lupus para que ellas mismas se organicen. Y recordar que estar en una asociación de pacientes o una organización de pacientes no significa que el paciente va a estar solo, no. En esa organización también los médicos reumatólogos formamos parte activa y estamos siempre dispuestos a ayudar en pro de la calidad de vida de las personas con lupus. Aquí en Venezuela hemos tenido algunas organizaciones como Lupus Venezuela, como La Voz del Lupus, pero pues por la misma situación del país han ido perdiendo su actividad y no han seguido o no han proseguido con la labor que venían haciendo en forma eficiente por muchas razones extra. Sin embargo, hay una asociación en este momento que es la Fundación Jan J. Steele, que es una fundación que inicialmente está dedicada a la enfermedad de Steele, que lleva su nombre, pero esta organización ha asumido un papel educativo y de enlace con reumatólogos, no solamente con la enfermedad de Steele, sino también con otras enfermedades. De hecho, este mes tiene un ciclo de actividades justamente por este mes que se llama Panamericano de la Reumatología, en donde tenemos tantos días que conmemorar y para concientizar sobre estas enfermedades como la espondilitis anquilosante, el lupus, la fibromialgia, y esa es la labor que hacen las asociaciones de pacientes: educar, tratar de enlazar la información oportuna y pertinente para que las personas que tienen la enfermedad reciban la información, pero no solo eso, sino, como dice la doctora Carlota,
tratar de buscar el engranaje para mejorar políticas de salud que mejoren su condición. Por ejemplo, en Venezuela tenemos escasez de muchos medicamentos inmunosupresores para pacientes con lupus, y nos pasó, por ejemplo, hace unos 3-4 años atrás, que cuando nosotros luchábamos por los derechos de los pacientes, nos decían en la Defensoría del Pueblo, pero ¿dónde están los pacientes? Y es la gran pregunta. Entonces, nosotros los médicos no podemos hacer el trabajo solos, tiene que ser un trabajo conjunto del médico con el paciente, del paciente con el médico. Un trabajo conjunto que se vea en el beneficio de lograr, por ejemplo, políticas que favorezcan la llegada de los medicamentos en forma oportuna, porque es una enfermedad que requiere de medicamentos costosos en algunos casos, y que el paciente tiene que tener garantizado su derecho a la salud como reza nuestra Constitución. Pero si nosotros no lo solicitamos, si no lo exigimos, no lo vamos a tener. Y para lograr eso necesitamos estar organizados en organizaciones de pacientes, que no solamente busquen cambiar políticas de salud, sino también llamar a más personas para ir informando también sobre la condición y desmitificando a la enfermedad. Y voy a hacer un comentario muy cortico, porque ya nuestro querido amigo Renier, nuestro operador, me hace más señas que el penado 14. Yo siempre pongo de ejemplo a los pacientes de las enfermedades renales, que toda la vida han estado organizados y han tenido luchas casi que a nivel gubernamental, exigiendo sus medicamentos, sus líquidos para diálisis, sus cosas, porque es su vida. Es su vida. Igualmente cuando comenzó la epidemia o la pandemia que digamos de HIV, los pacientes se fueron organizando hasta que lograron que les trajeran sus medicamentos, y son medicamentos que los traen el Seguro Social obligatoriamente, y una serie de cosas así, pero que ha sido una lucha por años. Y bueno, entonces, siendo las 3:42, vamos a ir a una nueva pausa musical y ya seguiremos conversando sobre este tema tan interesante. Seguimos con más Vida y Salud con la Doc por Capital 99.9 FM. Y cuando son las 3:45 de la tarde, esta es la hora en que ya me va entrando el sustico de que ya vamos terminando nuestro programa, y cónchale, tantas cosas que queremos hablar. Pero bueno, vamos entonces a ir como cerrando algunos ciclos acá con nuestra invitada, la doctora Yurilis Fuentes, hablando sobre la importancia del empoderamiento, de la autogestión, de la educación de pacientes y familiares con lupus eritematoso sistémico o con lupus. Entonces, en el segmento anterior estuvimos conversando sobre las asociaciones de pacientes que hay en Latinoamérica y cómo han avanzado y cuántas cosas han logrado, y quiero que nos hable un poquito, doctora, del que se acaba se realizó a comienzo el año pasado el Congreso de Pacientes, el segundo Congreso de Pacientes Latinoamericanos de Lupus, y se acaba de la semana pasada el primer simposio para personas con lupus, primer simposio latinoamericano, que es una creación justamente muy relacionado con esta página de Hablemos de Lupus, dentro de las cuales nos sentimos, bueno, la doctora Yurilis es una de las principales organizadoras de esa página, y yo voy a ir también ayudando, poniendo mi granito de arena. Entonces, ¿qué le parece cómo ha ido creciendo estas asociaciones en Latinoamérica? Bueno, yo creo que Latinoamérica ha dado un paso importante, porque PANLAR, que es la Liga de Asociaciones de Reumatología para Latinoamérica, tiene un espacio para pacientes, y hay un grupo llamado Juntos, en donde hay reumatólogos y hay pacientes y hay líderes de organizaciones de pacientes que han permitido engranarse para crear actividades que vienen generadas desde los pacientes y de la mano de los médicos. Entonces, desde el año 2016 en el PANLAR de Panamá comenzó este impulso, y ya para el año pasado se realizó, como dijo la doctora Carrota, el segundo Congreso de Pacientes organizado por pacientes, donde los pacientes fueron conferencistas inclusive de muchos de los temas, y tuvieron el apoyo de un médico para discutir ese tema sobre el cual hablaron. Estuvo, a mi modo de ver, fue un éxito total, muchas personas fueron alcanzadas con ese evento, y este año se organizó por primera vez el primer simposio latinoamericano por el Día Mundial del Lupus para pacientes.
y es bien importante, resalto el hecho de que fue organizado por Hablemos de Lupus, que es básicamente un conjunto de equipo de médicos, pero también por asociaciones de pacientes. Había a cargo del comité ejecutivo organizador del evento 3 líderes de Latinoamérica, de Agrupación Lupus Chile, Gonzalo Tobar Carrizo, del Centro de Lectura, Escrituras y Memorias, Laura Atié, y la señora Teresa Catoni de ALUA, que es Asociación Lupus Argentina. Son tanto Laura como Teresa son pacientes de lupus empoderadas, ya tienen mucho tiempo en remisión, son pacientes que son líderes en Latinoamérica, de las cuales se aprende muchísimo, y Gonzalo es hermano de una paciente con lupus y también tiene parte activa, no solamente en Latinoamérica, se hacen escuchar en todo el mundo. En todo el mundo, sí. Y han cambiado políticas de salud, saben cómo gestionarse, cómo moverse en el mundo de educar, de concientizar, de dar visibilidad a la enfermedad, que por cierto es la etiqueta que se está utilizando este año por el Día Mundial del Lupus. Demos visibilidad al lupus, y yo creo que ese camino que comenzamos ha sido importante porque permite contagiar a los países que todavía no tienen sus asociaciones para que lo hagan. Sí, una de las cosas que ya estamos entrando con nuestra parte final del programa es que nos comente cuáles son las actividades que tiene varias actividades usted en esta semana, todo esto relacionado al lupus, y que me comprometo a ponerlo en el Instagram de Vida y Salud con la Doc, que ya está disponible a ustedes para que los pacientes estén pendientes. Con la Fundación Jan Gestil, ayer fue un live, tuvimos un Instagram Live que está publicado en la página de Fundación Jan Gestil en Instagram. Y mañana voy a tener una conferencia sobre autogestión en lupus con Laura Tie, que es una paciente líder de México. Voy a colocarlo en mis redes sociales también en Instagram para que tengan la información, dra.fuentes.reuma, para que sepan, y también en la página de Vida y Salud con la Doc. Y en la noche de mañana voy a estar en vivo con PANLAR y ASOPAN, que es la asociación es la red que organiza las asociaciones panamericanas de pacientes de reumatología, en conjunto hablando con 2 líderes de organizaciones de pacientes sobre lupus. Okay. Bueno, tenemos para estar pegadas de nuestras computadoras o de nuestro teléfono oyendo todo esto, y los pacientes, sobre todo para que los pacientes se oigan información, se instruyan y no dejen escapar. Entonces me comprometo nuevamente a ponerlo en la página de Vida y Salud con la Doc por Instagram para que nadie se los pierda. Entonces, bueno, no me queda más que agradecer nuevamente a la doctora Yurilis Fuentes que haya tomado parte de su tiempo para conversar con este tema no tan tratado como quisiéramos, ¿verdad?, sobre la educación, sobre la autogestión y el empoderamiento, y de verdad que nos ha dado toda una lección. Yo como reumatólogo todos los días aprendo un poco más, y yo me imagino que los pacientes también. De nuevo le agradecemos muchísimo, doctor, y quedan abiertas las puertas de nuestra emisora Capital 99.9 FM cuando quiera venir, cuando quiera tratar algún tema importante. Este programa es todo suyo. Bueno, yo agradecida, y yo también parto de esa premisa que todos los días aprendo, y de los pacientes, de los médicos y de todas las situaciones diarias. Ok, entonces solamente me resta es agradecer al equipo que nos acompañó esta tarde en nuestro programa Vida y Salud con la Doc, en los controles, Renier Perales, Arquímedes Escalona en el Control Master, Alberto Nessi en la Gerencia General, bajo la dirección general de la licenciada Fabiana Medina, y su servidora, doctora Carlota Costa, médico reumatólogo, y los esperamos el próximo martes de 2 a 4 de la tarde por Capital 99.9 FM con algún otro tema de su interés. Lo dejamos con música. Sin música. Chao.